Préstate dinero, pero haz esto antes de tocar un centavo. Hace mucho tiempo, allá por los años 50, en un pequeño pueblo de campo, al sur de Estados Unidos, vivía un joven con su esposa y su pequeño hijo. Eran una familia sencilla, humilde, trabajadora. Tenían una casita de madera, un techo de lámina gastada y un pedacito de tierra donde sembraban maíz y algunas verduras para sobrevivir. El joven trabajaba todos los días en un rancho grande, de sol a sol. Cuidaba vacas, arreglaba cercas y limpiaba los corrales. Su mujer también ayudaba. Lavando ropa, cocinando y criando al niño como podía, vivían del esfuerzo. Y aunque daban todo de sí, siempre faltaba algo de dinero. Una noche, mientras cenaban un poco de pan con café tibio, el joven suspiró hondo y dijo, casi soñando: «Mujer, ¿te imaginas tener un rancho grande como el del patrón? Vacas, caballos, gallinas y gente trabajando para nosotros». Ella sonrió, cansada pero dulce. «Ay, hombre, soñar no cuesta nada, pero para eso hace falta dinero, y nosotros apenas tenemos lo justo». El muchacho bajó la mirada. Trabajaba duro, pero nunca veía el fruto. Todo se iba en comida, en remendar la casa, en sobrevivir otro día. Pasaron los días y una mañana se atrevió a preguntar: «Patrón, disculpe, pero ¿cómo hizo usted para tener tanto?» «Yo trabajo duro, pero no tengo nada». El patrón se detuvo. Lo miró despacio, como midiendo sus palabras. «Muchacho, no es solo cuestión de fuerza. Hay que usar la cabeza también». El joven frunció el ceño. «¿Usar la cabeza? No entiendo, patrón». «Algún día lo entenderás», dijo el patrón, dándole una palmada en el hombro antes de alejarse con paso tranquilo. El joven se quedó ahí parado, viendo cómo las botas del patrón levantaban polvo. «Usar la cabeza», murmuró. ¿Y a qué se referirá con eso? Desde ese día, las palabras no lo dejaban en paz. «¿Qué más puedo hacer con la cabeza?», se repetía confundido. Una tarde, mientras descansaba con otros peones, preguntó: «Oigan, ¿ustedes saben qué significa eso de usar la cabeza para trabajar?». Ellos se miraron entre risas. «Ah, este muchacho está soñando», dijo uno. «Aquí lo único que vale es el sudor». «Sí», agregó otro. «Los ricos son ricos porque nacieron con suerte». El joven guardó silencio, pero la duda seguía clavada en su pecho. Pasaron semanas, luego meses. La misma pregunta seguía sin respuesta. Hasta que un día decidió volver a hablar con el patrón. «Disculpe, patrón. Llevo tiempo pensando en lo que me dijo, pero sigo sin entender». El patrón sonrió apenas, como alguien que ve a un niño intentando armar su primera herramienta. «Ay, muchacho, ¿todavía no entiendes? Está bien, te lo diré. Solo porque eres trabajador y curioso. ¿Conoces al hombre del otro pueblo? ¿El prestamista? Dicen que es el más rico de por aquí». «Sí, señor, claro que lo conozco», respondió el joven atento. «Dicen que tiene mucha tierra». «Así es. Cuando yo era joven, tenía un rancho pequeño, igual que tú. Pero un día pedí dinero prestado a ese hombre. Con ese dinero compré más tierra y más animales. Invertí. No gasté ni un centavo en tonterías». El muchacho abrió los ojos, sorprendido y emocionado. «Entonces, ¿usted pidió prestado para crecer?». «Exactamente», dijo el patrón. «Pero recuerda, muchacho, el secreto está en lo que haces antes de tocar el dinero». Pero el joven, cegado por la ilusión, lo interrumpió. «Gracias, patrón. Ya entendí», gritó, dando un salto antes de salir corriendo. El patrón alzó la mano. «Oye, espera, aún no termino». Pero el muchacho ya se alejaba sin escuchar nada más. El patrón movió la cabeza, resignado.
Ay, muchacho, no entendiste nada todavía. Esa tarde el joven llegó a su casa con una sonrisa que casi no le cabía en el rostro. Mujer, ya sé cómo hacerme rico, dijo con los ojos brillando. Hay que pedir prestado. El patrón me contó su secreto. Ella lo observó con preocupación. ¿Su secreto? A ver, cuéntame, ¿qué dijo que debemos hacer antes? ¿O con quién hay que hablar? El joven hizo un gesto con la mano impaciente. Bah, nada de eso importa. Lo principal es pedir el dinero. Eso hizo el patrón, y así le fue bien. Así haremos nosotros. Ella suspiró, dudosa, pero tratando de confiar. Si tú crees que es lo mejor, entonces hagámoslo. Y así, sin imaginar lo que se venía, el joven se preparó para pedir dinero prestado, convencido de que por fin había encontrado el camino a su sueño. Pasaron unos días. El joven no podía dormir de la emoción. Desde aquella tarde en que habló con el patrón, no pensaba en otra cosa. Pediré prestado, compraré tierras, levantaré mi propio rancho. Repetía una y otra vez, como si ya pudiera verlo frente a él. El domingo siguiente, bien temprano, se puso su mejor camisa, la menos rota, y le dijo a su mujer con un temblor de ilusión en la voz: hoy iremos al pueblo grande. Allá vive el prestamista, el más rico de por aquí. Dicen que ayuda a quienes quieren progresar. ¿Y si no nos da el dinero?, preguntó ella, sin poder ocultar la preocupación. ¿Nos lo dará? Tengo fe. Si al patrón le fue bien, a nosotros también nos irá bien. Ella bajó la mirada, aún dudosa, pero lo siguió en silencio. Caminaron un buen rato por el camino de tierra. Al final del sendero, una casa grande y blanca se alzaba entre los árboles. Tenía un portón de hierro y 2 hombres vigilando a la sombra. Buenos días, dijo el joven con respeto. Busco al señor prestamista. Necesito hablar con él. Uno de los hombres lo miró de arriba a abajo antes de preguntar: ¿para qué lo buscas? Quiero pedirle un préstamo. El guardia asintió y entró a avisar. Al poco rato, el prestamista salió, serio y observador. ¿Tú eres el que quiere dinero prestado? Sí, señor. Me llamo... Bueno, no importa el nombre, trabajo en el rancho del patrón, en el pueblo chico, y sueño con tener mi propio pedazo de tierra algún día. ¿Tienes tierras?, preguntó el prestamista, directo. Sí, señor. Un pedacito. No es mucho, pero es mío. El prestamista lo observó unos segundos como quien mide valor y riesgo al mismo tiempo. Bien, si tienes tierra, hay garantía. Pero antes de prestarte un centavo quiero verla. Y entiende algo, yo no regalo nada. Hay intereses, fechas y consecuencias. La esposa apretó el brazo del joven por primera vez, inquieta y temerosa. Él, cegado por la ilusión, solo asintió. Al día siguiente, el prestamista salió temprano de su pueblo montado en su caballo. Siguió las indicaciones que el joven le había dado. Vivo en una casita pequeña, a un costado del camino, antes de llegar al rancho grande. Al llegar bajó del caballo apoyándose en su bastón y recorrió la pequeña tierra. La midió con la mirada, revisó el suelo, tocó las plantas. Al terminar dijo: Está bien, muchacho, te puedo prestar algo. No es mucho, pero te servirá si lo usas bien. Señaló hacia el camino. Iremos a mi casa. Allí tengo los papeles y allá te entregaré el dinero. El joven lo acompañó, casi conteniendo la respiración. En la casa, el prestamista abrió un cajón y sacó un documento lleno de números y condiciones. El muchacho lo firmó, sin entenderlo del todo, confiado en que todo saldría bien. Puso su terreno como garantía, obligado por la emoción. El documento decía que debía pagar en 1 año. Esa misma tarde recibió el dinero. Nunca había tenido tanto en sus manos.
Las monedas y los billetes parecían brillarle como oro recién nacido. Al llegar a casa, su mujer lo esperaba ansiosa. ¿Te dieron el dinero? Sí, gritó el joven. Nos lo dieron. Mira esto, mujer. Ahora sí vamos a ser grandes. Ella lo abrazó con alivio, aunque en su rostro la alegría se mezclaba con un miedo callado. Pero la emoción les duró poco. Esa misma semana el joven quiso celebrar y hasta dejó de ir a trabajar un par de días. Vamos al pueblo, mujer. Vamos a comprar lo que nos hace falta. Camas nuevas, un techo mejor y algo de ropa buena. Ella intentó frenarlo. ¿No deberíamos pensar primero en la tierra que querías comprar? Después lo vemos, respondió él. Primero arreglemos la casa. Ya tendremos tiempo. Bajaron al pueblo con el dinero amarrado en un trapo. Entraron en varias tiendas y compraron víveres, ollas nuevas, una mesa bonita, sillas y hasta una radio vieja. El niño, al escuchar música por primera vez, se quedó maravillado. Eso derritió el corazón del joven, que terminó comprando aún más. Durante las semanas siguientes, el dinero se fue agotando poco a poco. Cada domingo repetían el mismo paseo. Total, ya pagaremos después, decía el muchacho convencido de que el pago nunca lo alcanzaría. El patrón, al verlo tan contento un día, le preguntó: ¿Qué te pasa, muchacho? Te veo feliz. Patrón, pedí prestado como usted me dijo. Ahora sí me va a ir bien. El patrón lo miró con el ceño fruncido. ¿Y qué hiciste con el dinero? Bueno, compré algunas cosas para la casa, unas mejoras. El patrón soltó un largo suspiro, pero no dijo nada más. Pasaron los meses. El dinero se acabó. Solo quedaban las cosas nuevas y las cuentas por pagar. Mujer, dijo el joven un día preocupado, ya no queda casi nada, pero pronto cobrarás en el rancho. Con eso pagamos la cuota, respondió ella intentando sonar firme. Pagaron un mes, otro más, pero al tercero ya no pudieron. El trabajo no alcanzaba y las deudas crecían. El prestamista empezó a mandar cartas, luego hombres a cobrar. Al cumplirse el año, el joven se presentó ante él con la cabeza baja. Señor, no tengo el dinero. No pude pagar. El prestamista apenas levantó la vista. Entonces, muchacho, tu tierra ahora es mía. Así son los tratos. El joven dio un paso adelante, desesperado. Por favor, señor, deme más tiempo. Se lo pagaré, se lo prometo. El prestamista negó lentamente. No, muchacho, yo también hago trabajar mi dinero. Lo siento, pero esto ya está escrito. Esa misma tarde unos hombres fueron a su casita y les pidieron que se retiraran. Tomaron lo poco que pudieron cargar. El prestamista se quedó con la tierra, tal como decía el contrato. Aquella noche, bajo un árbol junto al camino, el joven abrazó a su esposa y a su hijo. El pequeño dormía, pero ella lloraba en silencio. El joven también lloró, sin fuerzas para esconderlo. Había soñado con ser patrón, y ahora no tenía ni un pedazo de suelo donde recostar a su familia. ¿Por qué, Dios mío?, susurró. Solo quería mejorar mi vida. Y fue ahí, sentado en la tierra fría, cuando por fin entendió que no era solo pedir dinero, sino saber qué hacer antes de tocar un centavo. El joven y su familia pasaron semanas difíciles, sin casa, sin tierra y con la vergüenza pesada de haberlo perdido todo. Dormían en una pequeña choza a la orilla del río, hecha con palos, cartones y lo poco que alcanzaron a salvar. El niño tosía por el frío húmedo y la mujer apenas comía para dejarle más a él. A veces, en las noches, ella miraba al joven con un silencio que dolía. No lo culpaba, pero el miedo brillaba en sus ojos cansados. Una mañana, el joven decidió ir a ver a su patrón. Caminó con el sombrero en la mano,
el rostro agotado y los ojos llenos de tristeza. Cuando llegó al rancho, el patrón lo vio acercarse desde lejos. «¿Qué te pasa, muchacho?», preguntó con voz firme. «Patrón, lo perdí todo. Pedí prestado, pero gasté el dinero. No compré tierras ni animales, solo cosas para la casa. Ahora no tengo nada». El patrón lo miró en silencio durante un largo momento. Había dureza en sus ojos, sí, pero también una compasión serena, como de alguien que ya ha visto caer a otros. «Te lo advertí, hijo. Te dije que el secreto estaba en lo que haces antes de tocar el dinero». El joven bajó la cabeza. «Lo sé, patrón. No entendí su consejo. Y ahora lo aprendí a la mala». El patrón suspiró y le dio una palmada en el hombro. «Está bien, muchacho. Lo importante es que sigues vivo y quieres aprender. Si de verdad quieres cambiar, quédate trabajando conmigo. Pero esta vez, no solo uses las manos, usa la cabeza. Mira, escucha, anota, pregunta. Y no te avergüences de no saber. Así se empieza». El joven asintió. Desde ese día cambió su forma de trabajar. Ya no hacía solo lo que le pedían. Ahora observaba y tomaba nota en un cuaderno viejo que el patrón le regaló. Escribía cuánto costaban las semillas, cuánta agua necesitaban las vacas, cuándo vender y cuándo comprar. A veces se equivocaba en las cuentas y el patrón lo corregía con paciencia. Poco a poco comenzó a entender el trabajo verdadero, el de pensar antes de actuar. Su mujer también empezó a trabajar más. Cargaba a su hijo en la espalda y ayudaba a otras mujeres a lavar, cocinar o vender leche. Ella también temía recaer, pero se aferraba a la idea de que no podían volver a perderlo todo. Juntos, con pequeños esfuerzos, comenzaron a juntar unas cuantas monedas. Pasaron los meses. Una tarde el joven se acercó al patrón y le dijo: «Patrón, ya junté algo de dinero. No es mucho, pero alcanza para un pedacito de tierra». El patrón sonrió. «Muy bien, muchacho. Ahora sabes lo que haces. Compra, pero compra con la cabeza». Y así lo hizo. Compró un terreno pequeño, solo lo justo. Lo cuidó, lo sembró y lo trabajó con paciencia. No todo salió perfecto. La primera cosecha estuvo floja. Una vaca se enfermó y un mes apenas pudieron ahorrar. Pero había aprendido a planear, a respirar hondo y a no desesperarse. Con el tiempo la cosecha mejoró y volvió a juntar dinero. Una noche, mientras cenaban en silencio, el joven miró a su mujer y dijo: «Mujer, ¿y si pedimos otro préstamo? Pero esta vez no para gastar. Esta vez ya sabemos trabajar el dinero. Ya aprendimos la lección». Ella asintió despacio. «Si lo hacemos con cabeza, puede salir bien». A la mañana siguiente, el muchacho se levantó temprano y fue al pueblo. Caminaba firme, sin la prisa ni la ilusión ciega de la primera vez. Ahora llevaba un plan en el bolsillo y otro en el corazón. Esta vez, cuando llegó al prestamista, no llevaba miedo en la voz. «Señor», le dijo, «quiero un préstamo, pero lo invertiré en más tierra y en vacas. Tengo cuentas claras y sé cuánto puedo pagar». El prestamista lo miró sorprendido, y aunque parecía querer reírse, no lo hizo. «Bueno, muchacho, parece que ya aprendiste, pero ya sabes, si no pagas...». «Sí, señor», respondió él, «y esta vez pagaré. Lo tengo calculado». Y así fue. Compró un poco más de tierra, algunas vacas, y su mujer empezó a vender leche y queso en el pueblo. No gastaron de más. Cada moneda tenía un destino, y si algo fallaba, ajustaban sin caer en la desesperación. Pagaban su deuda mes a mes, sin fallar un solo día. Pasaron los años. Su terreno creció, y su casa volvió a levantarse, ahora más firme y bonita. Había animales, campo verde y un hijo joven que ya lo ayudaba con orgullo. Un día, el patrón, ya anciano,
Fue a visitarlo. Lo encontró sentado bajo un árbol, mirando sus vacas pastar como si contemplara un sueño, que por fin había tomado forma. «Mira nada más, muchacho», dijo sonriendo. «Lo lograste». El joven, ahora un hombre hecho y derecho, se levantó y respondió con respeto: «Gracias, patrón. Si no fuera por su consejo, no habría aprendido la lección». Pedir dinero no era el problema. El problema era no saber qué hacer con él. A ver, lo que pasó con el muchacho es lo mismo que nos puede pasar a cualquiera. Quiso mejorar su vida, pero quiso hacerlo sin pensar. Se lanzó con ilusión, sí, pero sin dirección. Y cuando uno camina sin rumbo, por mucho dinero que tenga en la mano, termina perdiéndose. La enseñanza es sencilla, tan sencilla que a veces la ignoramos. El dinero no hace el cambio. El cambio lo haces tú antes de tocar el dinero. Si no sabes qué hacer, el dinero se te va como agua entre los dedos. Si tienes un plan, hasta poquito alcanza. Eso fue lo que él entendió tarde. Que primero tenía que aprender, ordenar, mirar con cabeza fría. Y solo entonces podía crecer. Y mira, no esperes a estar con las manos vacías para aprender lo que hoy ya sabes que te hace falta. No necesitas caer para pensar mejor. No necesitas un golpe para abrir los ojos. Aprende de él. No repitas su camino. La Biblia lo dice con una claridad que corta. Los planes bien pensados llevan a la abundancia. Los apresurados llevan a la pobreza. Proverbios 21:5.